Estoy un poco resfriado, un poco afónico. Ojalá que no me quede sin voz durante la clase, pero vamos a hacer el esfuerzo. Hemos quedado y les he mostrado algunos aspectos relacionados a las bacterias, al huésped y a los antibióticos, de los cuales he empezado a hablar en la anterior clase, en forma general. Dentro de lo que es la antibiótico terapia, eh, vamos a analizar algunos aspectos de el uso de estos fármacos en cierto tipo de pacientes. ¿Cuándo es el momento de iniciar una terapia con antimicrobianos? Normalmente, los escenarios clínicos agudos son los que nos obligan a comenzar de forma inmediata. Ejemplo, una meningitis bacteriana. Un paciente con meningitis bacteriana no puede esperar más de una hora desde el diagnóstico hasta el inicio de una terapia. En algunos países, si tú haces el diagnóstico de meningitis y empiezas después de una hora el tratamiento, te vuelves responsable de todas las complicaciones que pueda tener el paciente. Ya van a ver ustedes, por cada hora que retrasamos el tratamiento, se incrementa un porcentaje de mortalidad. Entonces, siempre hay que iniciar una terapia lo más rápido posible en escenarios clínicos agudos. Ahora hay terapias también pues, urgentes cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que están con alzas térmicas y que los conocemos de ser neutropénicos o asplénicos. Por algún motivo se les ha retirado el vaso o tienen una neutropenia crónica. Los pacientes que están en sepsis, un paciente en shock séptico es un paciente en que hay que iniciar la terapia ya o en pocas horas está muerto. Los shocks sépticos terminan en una necrosis hepática aguda con una falla renal y el paciente muere. Entonces debemos empezar tratamientos inmediatos, ¿no? También cuando existen lesiones necrotizantes de rápido progreso, cuando hay en los diabéticos, por ejemplo, una extremidad inferior que deja de recibir irrigación, comienza a necrosarse desde los dedos del pie y no hay pues oxígeno ya. Entonces, estas rápidamente los Clostridium y las bacterias anaerobias se meten y comienzan a producir una infección con producción de gas y es antibiótico, pero de forma inmediata y a veces incluso así no se evita la muerte o la amputación de la extremidad. Los pacientes que están clínicamente estables, es decir, que no pone en riesgo la infección que tienen, normalmente esos pacientes hay que estar muy seguros de lo que vamos a hacer, usar los métodos más rápidamente posibles de ser usados para identificar la bacteria si se puede, o mejorar en algo del diagnóstico, ya sea con un hemograma para ver si hay leucocitosis, desvío izquierdo, una tinción de Gram de donde creemos que está la infección y sale algún líquido, ya sea la orina, la saliva, el esputo, etcétera. Entonces, el momento de cuándo iniciar, pues va a depender de la condición clínica del paciente y del tiempo que ha pasado. Lo que les decía, por, por cada hora que retrasamos el tratamiento de pacientes con cuadros clínicos agudos, se incrementa la mortalidad en un 8%. Es harto. En 2 horas tienen 16 horas, 16% de incremento, ¿no? Porque la misma enfermedad ya tiene muchas enfermedades tienen altas tasas de mortalidad. Lo fundamental es poder utilizar el antibiótico apropiado. Y cuando decimos apropiado, es que sea con un espectro capaz de acabar con las bacterias que supuestamente están produciendo la infección. Ustedes han visto con el doctor Carlimonte
lo que es el acercamiento sistemático a los pacientes a través de una propuesta de la OMS que se llama la farmacoterapia razonada, donde uno de sus componentes, la farmacoterapia orientada al paciente, tiene una secuencia de pasos que son lógicos, son racionales. Esto viene de la psicología cognitiva, es decir, de la psicología cognitiva, que investiga a los expertos para saber cómo piensan, cómo organizan sus estrategias para resolver problemas de salud. Entonces, normalmente han visto que el primer paso de la farmacoterapia orientada al paciente es la identificación de problemas, es decir, diagnósticos de patologías que son susceptibles de que empleemos tratamiento. Si ya está con una enfermedad que está en tratamiento, eso no es problema, a mí no me interesa y eso me sirve como antecedente para interpretar el conjunto sistémico del paciente, pero no voy a hacer tratamiento. Una vez, ahora, si no sabes hacer el diagnóstico, lo lógico es que estudies, que veas cómo es el guión de la enfermedad, por qué se caracteriza, cómo se hace el diagnóstico y demás. Una vez que sabes esto, recién vas a identificar los objetivos. Una vez que tienes los objetivos, esto creo que ha sido incluso una pregunta del examen, había de esto. Una vez que la primera parte es, el primer paso es identificar el problema, el segundo son los objetivos. El tercer paso es alternativas terapéuticas, que pueden ser no farmacológicas y farmacológicas. En lo farmacológico, la pregunta viene si es que esos fármacos que están recomendados tienen algún posicionamiento definido. Cuando hay posicionamiento, a esto se llama guía terapéutica. Las guías te dicen, el fármaco de elección es esta es la primera línea, la segunda, la tercera línea de tratamiento. Si existe un posicionamiento, lo que hay que ver es qué dicen las guías terapéuticas. Normalmente, las guías terapéuticas están orientadas a fármacos o a grupos farmacológicos. Por ejemplo, te pueden decir, utiliza inhibidores de la ECA. Entonces, es un grupo. O hay otros que te dicen, usa la digoxina, ya como fármaco. No. Si es un fármaco, lo vas a incluir en tu formulario terapéutico personal y lo vas a usar para tratar pacientes que tengan este problema. Si te dicen que es un grupo, tienes que usar las hojas AUMA para elegir el mejor agente y incluirlo aquí, en tu formulario terapéutico. Ustedes saben ya qué significa hoja AUMA. Esto es un análisis utilitario multiatributo de la OMS que propone 4 elementos para calificar un grupo o un agente, que son la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo. Cuando no existe un posicionamiento, o sea, no hay guía, una guía estricta que te diga, primero usas esto, después esto. Normalmente te dicen, hay 4 grupos o 5 grupos farmacológicos efectivos y tú tienes que escoger cuál es el mejor grupo y dentro de ese grupo, cuál es el mejor agente. Y ese agente lo incluyes. Esto es lo que vamos a utilizar de aquí en adelante en la materia, en las infecciones, en las enfermedades por sistemas que vamos a hacer hasta fin de año. Entonces, eh, esto es la base de la farmacología clínica en cuanto a terapéutica se refiere. Siempre vamos a empezar aprendiendo patologías prevalentes. Eh, En la parte de infecciones no hacemos énfasis en la enfermedad, sino en los agentes. Pero en la parte práctica, cuando vemos la parte terapéutica, sí vamos a ver patologías del sistema nervioso central, respiratorio, digestivo, urinario, etc. Entonces, la patología prevalente tiene un guión de enfermedad. Esto van a aprender con los docentes, ¿no? Esto no es parte de la materia, es más parte de la parte terapéutica.
Cuando tú ya tienes un guión y conoces la enfermedad, puedes tú hablar de la fisiopatología, cómo es que se producen. Una vez que sabes cómo se produce, cuáles son los objetivos del tratamiento, tú no los vas a definir. Es la medicina y la investigación la que te dicen qué debes hacer con los pacientes, cuál es el logro. Pues los objetivos terapéuticos en las enfermedades infecciosas es el mismo: erradicar la bacteria. En otras enfermedades, pues es bajar la presión arterial, bajar la glicemia, resolver el broncoespasmo. Pues son cosas técnicas que al paciente no le interesan. No, al paciente no así nos interesa erradicarte el Escherichia coli. A él lo que le interesa es que no se va a complicar, no se va a morir, no va a haber mortalidad. Pero lo técnico está en los libros y tú tienes que saber buscar y entender además. Una vez que sabes el objetivo, buscas las guías terapéuticas, si es que hay, o cuáles son los fármacos que sirven para lograr este objetivo. Una vez que conoces, pues, y no sabes mucho de los fármacos esos, tienes que descubrir cuáles son las características de ese grupo farmacológico efectivo. Luego tienes que ver sobre qué blancos biológicos actúan para luego seleccionar y hacer tu fármaco personal y usarlo para tratar esas enfermedades. Esto es más o menos lo que va a suceder siempre en la materia. Estos pasos de la farmacoterapia orientada al paciente, en el tema de los antibióticos y lo que es llamado antibiótico terapia empírica, tiene las famosas 5 Ds. ¿Dónde entran estas? Estas entran cuando estamos escogiendo el fármaco. Normalmente, estas Ds deben estar en la cabeza nuestra cuando estamos frente a un paciente con una enfermedad infecciosa. Solo en este caso. ¿Qué tenemos que ver? Primero, que sea el fármaco correcto para la enfermedad que tiene el paciente. A eso llamamos escalamiento. El escalamiento se refiere a buscar uno o varios antibióticos que cubra todo el espectro antibacteriano. ¿Se acuerdan? Hemos hablado en la anterior clase del microbioma o microbiota, donde hay un conjunto de bacterias que están ahí como posibles o potenciales bacterias patógenas que pueden estar ocasionando problemas en ciertos órganos. Entonces tenemos que buscar un antibiótico que cubra ese espectro. Tenemos que usar la dosis correcta. Tenemos que ver la mejor vía de administración para ese paciente. En situaciones en las que necesitamos rápidamente actuar y no hay tiempo, pues generalmente es la vía parenteral, la hospitalización, a veces aislamiento para evitar contagios y demás. Una vez que te llegan los laboratorios y te dicen que esa es un tal bacteria que tiene eh, es sensible a tal antibiótico, pues todos los demás antibióticos que has dado para cubrir tus espaldas tienes que retirarlos. A eso se llama desescalamiento. Y continuar con el antibiótico por el tiempo apropiado. Eso vamos a hablar ahorita, cuál es el tiempo apropiado. Para elegir el fármaco, cuando les hablaba de que tenemos que buscar ese espectro, nosotros debemos basar esa selección en un trípode, en 3 criterios, en 3 pilares. El pilar clínico, el pilar epidemiológico y el microbiológico. Estos 3 criterios nos van a poder dar las pautas para seleccionar el o los antibióticos.
es decir, hacer el escalamiento. ¿En qué consiste? Primero tenemos que tener un umbral clínico mínimo. Tenemos que tener algunas manifestaciones clínicas, fiebre y signos o síntomas de focalización. ¿Qué significa esto? Que el paciente está con fiebre, está con infección. Y tenemos que ver dónde se focaliza la sintomatología, en qué órgano, en qué tejido, en qué sistema. Si el paciente está con diarrea, con dolor abdominal, ¿dónde está la infección? En el tubo digestivo, está focalizado en el tubo digestivo. Si el paciente está con tos y expectoración purulenta, pulmón. Y así cada órgano da manifestaciones y eso llamamos manifestaciones de focalización, junto a la fiebre, ¿verdad? Y de acuerdo al órgano y a la gravedad del cuadro, pues vamos a ver qué muestras se deben tomar, qué laboratorios y determinar cuán rápido necesitamos hacer tratamiento empírico. Entonces, la primera parte es el pilar clínico. Luego tenemos que ver el pilar epidemiológico. ¿Qué nos dice la epidemiología? Si el paciente me aparece con una faringoamigdalitis o una otitis, cualquiera de estos, ponemos una gastroenteritis, ¿en qué bacterias debo pensar como probabilidad? Eso depende de la microbiota, pues entonces será en el tubo digestivo voy a pensar en Salmonella, Shigella, Campylobacter, el Campylobacter jejuni, el Helicobacter pylori. Entonces, tendré que elegir un tratamiento que me cubra las probabilidades etiológicas. A eso llamamos pilar epidemiológico. Saben, hay manifestaciones como de meningitis. Ahora, ¿qué bacterias están implicadas? Pues eso nos dice la epidemiología. De acuerdo al grupo etario, en los recién nacidos, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los viejos, las bacterias cambian un poco. Y eso va a depender de la región, de muchos aspectos. Entonces, el pilar epidemiológico es fundamental. Y luego tenemos, bueno, de esto sigo con el pilar microbiológico. Bueno, este es el tercer pilar, bacteriológico o microbiológico. En este pilar, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿hay alguna manera de identificar las bacterias estas rápidamente? ¿Hay alguna de estas que sea un riesgo epidemiológico? ¿Conocemos alguna de estas bacterias que hacen o han desarrollado resistencia a algún grupo de antibióticos? Esas preguntas son fundamentales para poder decidir qué vamos a utilizar. Hay muchas bacterias que han desarrollado, como el neumococo, por ejemplo, ¿no? Que han desarrollado pues, resistencia a antibióticos que antes eran la base del tratamiento. Ahora ya no responden a la penicilina, ya no responden a las quinolonas, o sea, hay que usar otro tipo de antibióticos. Es necesario conocer algo de esas bacterias, ¿ya? Sobre todo para identificar la susceptibilidad de esos microorganismos a los antibióticos que estamos proponiendo como posible tratamiento. Entonces, no se olviden que la selección o escalamiento de los antibióticos lo hacemos en base a tres pilares: el pilar epidemiológico, pilar microbiológico y el pilar clínico. El pilar clínico, pues, es el que nos va a dar la pauta sobre o qué, qué infección probablemente existe. El pilar epidemiológico, las posibles agentes patógenos. Y el microbiológico, si es que existe alguna de estas bacterias que sea resistente, eh, que sepamos que pueda poner en riesgo a la comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos un ejemplo.
Ustedes ven un paciente que tiene fiebre, tiene confusión y rigidez de nuca. Este es el cuadro o el umbral clínico mínimo para hablar de meningitis. Solo la fiebre no sirve. Solo la confusión no sirve. La rigidez de nuca tampoco. Pero las tres cosas son el umbral mínimo que nos hacen pensar de que existe un compromiso en las meninges. Entonces, de acuerdo al grupo etario, vamos a tener diferentes bacterias como potenciales implicadas en el problema. Esas bacterias tienen diferentes sensibilidades. No todas van a responder, por ejemplo, la mayor parte de ellas responden a una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona o ceftriaxona. Pero puedes tener un estreptococo neumonía resistente a los beta-lactámicos. Entonces tenemos que agregar la vancomicina, por si acaso haya este. Si este está presente y no le das vancomicina, puede ser que se muera tu paciente. Y si está en los extremos de la vida, tiene listeria monocitógenes, esta no responde ni a las cefalosporinas ni a la vancomicina. Hay que añadir ampicilina o penicilina G. Entonces, los primeros 2 o 3 días de tratamiento al paciente con meningitis se le va a hacer con estos 3 fármacos hasta que lleguen los laboratorios. Ya vamos a ver después, cuando llegan los laboratorios, qué hacemos. Los, ¿qué factores pueden influir en la dosis? Ustedes ya han visto esto con el doctor Zavala, creo, ¿no? La farmacodinamia. La edad del paciente, pues, es fundamental. No todos los pacientes reciben la misma cantidad de fármaco. La función hepática y renal, sobre todo si el antibiótico se elimina por vía renal o hepática. El embarazo y el puerperio. No existe un antibiótico de clase A de riesgo en el embarazo. Todos pueden producir, todos son potencia. Toda sustancia que ingresa a una madre es potencialmente teratogénica. Entonces, hay algunos antibióticos que sí son menos que otros, ¿verdad? La probabilidad es menor. La dosis va a depender también del momento de inicio. Algunas veces, en casos muy severos, hay que usar dosis de carga y empezar con dosis elevadas para después ir disminuyendo. Depende del sitio de infección. Hay zonas de nuestro cuerpo en las que los antibióticos no penetran. Las infecciones intraoculares, por ejemplo, las prostáticas, las intraarticulares, la presencia de abscesos, ningún antibiótico penetra los abscesos, pues. Por eso es que hay que drenarlos. Absceso que se drena, absceso que se cura. Entonces, el sitio de infección es importante para dosis también. Y el tipo de tratamiento que vamos a hacer es bactericida o bacteriostático. Y eso va a depender de la inmunidad del paciente, de su capacidad de deshacerse de las bacterias. Si no, si no es un sistema inmune eficiente, entonces tenemos que usar bactericidas. Pero si es una persona normal, puede usar bacteriostáticos y su organismo va a acabar después con las bacterias. Factores del huésped que influyen en la selección de la dosis. Si el paciente, por ejemplo, hay que evitar el uso de antibióticos en pacientes con alergia. El riesgo se incrementa cuando la toxicidad, han visto ustedes, y los que han hecho conmigo prácticas, seguramente en el simulador se acuerdan, que cuando la función renal
está alterada y el fármaco se elimina por vía renal y damos las dosis como si el paciente estuviera normal, pues la concentración plasmática se incrementa de tal forma que llega a niveles tóxicos. Entonces, siempre hay que saber la farmacodinámica y la farmacocinética del antibiótico que van a usar, cómo actúa y por dónde se elimina, cómo pasa por nuestro cuerpo. Y si el paciente tiene todos sus procesos intactos, que te aseguren que el paso no va a ocasionar problemas, ¿verdad? También va a depender de la severidad y la trayectoria de la enfermedad. Es decir, si ha ido empeorando, se ha detenido, ha ido mejorando con el tiempo, que dependan del microorganismo, la sensibilidad, los cultivos, los antibiogramas, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Esto vamos a hablar la próxima semana, yo creo, cuando hablemos de las concentraciones inhibitorias y bactericidas mínimas que nos reportan cuando pedimos antibiogramas. Hacen el cultivo y ponen placas de pequeñas paquetitas de antibiótico y se ve cuánto es la concentración inhibitoria mínima y la bactericida mínima. La ruta de administración, como es obvio, ustedes han visto en la práctica de farmacocinética, vías de administración. Normalmente las vías, la más común, la más barata, la segura, es la vía oral. Pero algunas veces en pacientes críticos, en pacientes que tienen enfermedades infecciosas agudas, severas, necesitamos hospitalizar y dar por vía parenteral para mantener concentraciones adecuadas por el tiempo necesario para acabar con la infección. En otros, pues se puede dar por vía, es más, se puede hacer tratamientos ambulatorios por vía oral y algunas veces también dentro del hospital se puede usar la vía oral porque no existe la vía parenteral para muchos fármacos. Pero si el paciente tiene una vía oral, es decir, en uso, no está en NPO y se puede usar. Incluso en infecciones. Bueno, el estado de conciencia tiene que estar intacto, porque no vamos a hacer deglutir a un paciente que está en coma, ¿verdad? El tipo de terapia va a depender pues, de varios aspectos, ¿verdad? De la función renal y hepática, de las interacciones entre los medicamentos. El tipo de terapia que se usa, pues, tiene que ver con estas cosas. Tenemos que siempre preguntarnos si el antibiótico que estoy usando va a interferir con otros medicamentos que el paciente recibe. Pueden haber varios tipos de interacciones. Bueno, y el desescalamiento, otra de las Ds que hemos hablado, sucede cuando te llegan los laboratorios. Tú has empezado el tratamiento dando una cefalosporina con la vancomicina y la ampicilina. Llega el laboratorio y te dice que se trata de Haemophilus influenza y que es sensible a la cefalosporina. Entonces, ¿qué haces? Quitas los otros dos. Ya no necesitas la vancomicina porque no es un estreptococo pneumoniae y tampoco es la listeria monocitogenes. O sea que quitas también la ampicilina. Y te quedas con la cefalosporina hasta que el paciente remite el cuadro y te es dado de alta. Así es. Entonces, a eso llamamos desescalamiento. Es retirar los antibióticos que ya no son necesarios. En el tema de la duración de la terapia, hace 2 años ya, sí, 2 años, que ha habido un Congreso Mundial de Infectólogos en Colombia, donde uno de los temas ha sido el tiempo de duración. Y para sorpresa de todos los que han leído los anales de esta reunión y de los que han participado, los números que más usan
los médicos para hacer tratamientos con antimicrobianos son 7, 14, 21. ¿Cuántos días? 7 días. 14 días o 21 días. Bueno, hay tratamientos de más de un año, pero la mayor parte de las infecciones, los médicos usamos estos números sin saber siquiera por qué. Y los infectólogos habían estado igual que nosotros. Cuando ellos mismos se han preguntado el tiempo y han comenzado a hablar de que eran 7, ¿por qué 7? Pues no sabían ni explicar por qué 7 días de tratamiento. Creo que el consenso en la actualidad es utilizar el antibiótico hasta, bueno, 72 horas después de que el paciente está afebril. Empieza ese tratamiento y el momento en que el paciente deja de tener fiebre, no porque le estés dando algún antipirético, los antipiréticos hay que utilizarlos con mucha precaución, porque te pueden enmascarar una persistencia, un fracaso terapéutico, o te pueden hacer creer que está bien y no está, que ya no hay fiebre, y no hay fiebre porque le estás dando 1 gramo de paracetamol cada 8 horas. Entonces, un día hay que bajar la fiebre con medios físicos, en lo posible. Sí. La cosa es que el paciente tiene que estar permanentemente afebril y desde ese momento que ha dejado de tener fiebre, 72 horas más de antibiótico. Entonces, si deja en un día de ser febril, entonces 70 son 4 días de tratamiento. Entonces pueden ser 4, 5, 6, 7 días, pero más de 72 horas que el paciente recibe el antibiótico y sigue febril, eso se considera un fracaso terapéutico y debe reiniciarse todo de cero. Hay que estar por parar, nunca hay que hacer el tratamiento nunca, ningún tratamiento médico es lineal. Todos los tratamientos médicos son en bucle, son circulares. Si tú usas un antibiótico, el paciente está con fiebre. 2 días de antibiótico, sigue con fiebre. 3 días de antibiótico, sigue con fiebre. El cuarto día sigue con fiebre, hay paras. No puedes seguir y decir, no, ahora aumenta esto, aumenta aquel, y vas a seguir aumentando antibióticos pensando en que algo le va a hacer bien. Eso no se hace. Ahí se detiene y se empieza otra vez de cero. O te has equivocado en el diagnóstico, o te has equivocado en la elección del fármaco. Pero hay error. Y es mejor detener y empezar de cero que continuar y acabar con la vida del paciente. Hay gente que en esta época, así con los cuadros gripales que estamos cursando algunos, está tosiendo el paciente, sí, antitusígeno. Sigue tosiendo el paciente, más antitusígeno. O mezclar. No, hay que dar fluidificantes, hay que dar más. No, detén, analiza qué está pasando, placa de tórax, hay neumonía, hay esto, y hacer un replanteo diagnóstico y terapéutico. Entonces, la duración no es una regla absoluta de decir 7, 14, 21, no. Hay tratamientos de un día, hay tratamientos de 2, 3, 4, más días. ¿Ya? Incluso hay tratamientos con una sola dosis. Ustedes han debido escuchar el tratamiento de la gonorrea con una sola dosis de ceftriaxona intramuscular y se acabó el problema. O sea, la duración va a depender de muchos factores, pero en las enfermedades sistémicas que cursan con fiebre, gran compromiso, etcétera, etcétera, 72 horas por lo menos tiene que estar el paciente
a febril. A las 72 horas tiene que estar sin fiebre y después de esto tienes que continuar por lo menos 3 días más con el antibiótico. Aquí esto he puesto solo para que vean, hay libros que te dicen el promedio de días de tratamiento. Y si ustedes ven, la mayor parte son 7, 14, 21, múltiplos del 7. Algunos usan hasta el 10 también. Pero no hay una explicación así racional por un infectólogo que te diga, ¿por qué 10 días? ¿Por qué 7 a 10 días? ¿Mm? Depende del tratamiento, el momento en que empiezas el tratamiento, cuánto ha pasado de evolución, eh, los fármacos que vas a utilizar, el momento en que el paciente está febril y de ahí 72 horas más de tratamiento antibiótico. Bueno, pues cuando estás haciendo un tratamiento con antibióticos, normalmente lo que debíamos hacer es una evaluación del resultado. Muchas de las enfermedades infecciosas son auto limitadas. Ellas mismas se limitan y se acaban, sean virales, bacterianas. Un resfrío, por ejemplo, con tratamiento dura 7 días. Sin tratamiento dura una semana. O sea, lo mismo, ¿verdad? Es autolimitada. Uses o no tratamiento en 7 días, normalmente desaparece. Enfermedades de tubo digestivo, diarreas agudas, con tratamiento puedes acelerar la curación. Si no haces tratamiento, en pocos días también se autolimita y desaparece. Esos pacientes no vuelven a la consulta. En las enfermedades graves, en las enfermedades que comprometen al paciente, neumonías, infecciones de la vía urinaria que producen sintomatología para todos y demás, hay que evaluar por los resultados. Hay que preguntarse si esto está yendo bien o hay posible fracaso terapéutico. Si a las 72 horas el paciente sigue con fiebre, pues hay que pensar, hay que preguntarnos si no hay otro agente, si es una sobreinfección, si solo hemos hecho un control de una colonización y no hemos dejado alguna bacteria libre por ahí. Bueno, son varias preguntas que uno puede hacerse para ver si esto realmente ha ido o no. En algunos pacientes que son inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, en ellos hay que pensar siempre en la probabilidad de infecciones oportunistas. Bacterias que no están consideradas dentro de las probabilidades estadísticas de producir problemas. En los pacientes, por ejemplo, con VIH, cuando ya están con el síndrome de déficit, el SIDA, pues existen bacterias que en nosotros no nos producen problemas, pero a ellos sí les produce problemas porque son oportunistas, las defensas están abajo, hay un desequilibrio en el medio interno y se activan comensales, bacterias comensales vuelven patógenas, ¿verdad? Cuando hay pacientes trasplantados, por ejemplo, igual, los pacientes que tienen quimioterapia, los que usan corticoides por mucho tiempo, los glucocorticoides o cualquier agente que afecte o module el sistema inmunológico, pues vamos a tener que considerar antibióticos y tiempos de tratamiento especiales. Los pacientes que tienen neutropenia, pues son gente que se defiende muy mal para los antibióticos. No se olviden que los neutrófilos son la primera línea para combatir bacterias. Y si no tienes neutrófilos, pues estamos en problemas.
Hay que usar antibióticos de amplio espectro, rápido y por vías, asegurarnos concentraciones adecuadas. En el embarazo, por ejemplo, ya les he dicho, no hay nadie, ningún antibiótico que esté en la clase A, aquí, que no haya riesgo ni para la madre ni para el bebé. No, no hay. Todos van a tener diferentes grados de daño. Hay algunos que, los que más se usan en las mujeres embarazadas son los beta-lactámicos, tanto penicilinas como cefalosporinas, no que están en la clase B normalmente. Pero hay otros que están contraindicados, pues no puedes usar. Las tetraciclinas, por ejemplo, las fluoquinolonas. Estas dañan al tejido óseo, los cartílagos de crecimiento, producen alteraciones morfológicas, van a producir un montón de problemas. Son fetopáticas. Las sulfas y los aminoglucósidos son, hay fármacos que les van a, cuando ustedes los elijan, tienen que aprender, pues, las limitaciones de uso que tienen, especialmente en este tipo de situaciones fisiológicas, que son el embarazo, la lactancia, ¿no? El posparto, etc. Otro tema asociado a la antibiótico terapia empírica es cuándo usar terapias combinadas. Generalmente, el primer paso para usar esto es cuando han visto el ejemplo que les he dado de la meningitis. Viendo el espectro de bacterias, pues no me queda otra que usar 3 antibióticos. Si quiero cubrir todas las posibilidades, porque si es la listeria monocitogénesis y no he dado ampicilina, se me muere el paciente. Si es un estreptococo neumoniae resistente y no doy vancomicina, se muere, ¿verdad? Entonces hay que ver, esa combinación tiene una racionalidad. Entonces, una de las primeras causas para usar antibióticos combinados es tener una cobertura, un espectro. Luego, otra probabilidad es de que queremos dar sinergismo. Dos o más antibióticos que vayan y actúen en una sinergia para destruir una bacteria. Otra probabilidad es de que queramos eh, evitar la resistencia. En el Helicobacter pylori, por ejemplo, utilizamos 3 antibióticos. ¿Por qué? Porque no es porque que es un bicho de lo más peligroso y hay que usarse. No, usamos 3 antibióticos porque si damos uno es probable que haya resistencia. Y después vamos a tener menos probabilidades terapéuticas. Cada vez más resistencia a más antibióticos, vamos a tener epidemias de bacterias que son resistentes a todo. ¿No? Ahora, hay gente que usa la terapia combinada de manera inapropiada. Si no la usas para las cosas que les he mencionado, para hacer sinergia, para evitar resistencias o para hacer una cobertura adecuada, pues vas a ocasionar problemas. Hay antibióticos que se antagonizan. Si tú combinas 2 antibióticos, pues ninguno de los dos va a actuar. Dentro de tu lógica, podrías haber creído que con ambos podías haber matado a las bacterias más rápido, pues no. Se va a perpetuar la infección y vas a tener un paciente que va a estar en riesgo. Vas a producir gasto no necesario. Y en los pacientes que están graves, la combinación, ya les he dicho, se puede justificar, ¿no? Eh, no necesariamente por el espectro. Van a ver ustedes que en pacientes con shock séptico y cuando no sabes, no tienes tiempo para esperar. La fiebre de origen desconocido
no te da, pues, no tienes de dónde agarrarte. Focalización, no puedes ir a buscar qué microorganismos probablemente estén ahí. No hay forma. Entonces, ay, caramba, se me ha ido esto. Así, no, perdón, se me ha ido con la mano, ¿no? Ah, me he apoyado en el teclado. Hijo. ¿Dónde estábamos? Ah, perdón. Casi no problemas. A ver, aquí estábamos, ¿no? Sí, aquí estábamos. Me he apoyado sin querer en el teclado. He apoyado, creo que mi codo. Entonces, las terapias combinadas inapropiadas que pueden ocasionar serios problemas. Eso estábamos hablando. Bien, el tratamiento de apoyo. Esto es lo que han visto ustedes con Mauricio Peralta, por ejemplo. El manejo de la fiebre, fármacos antipiréticos, fármacos antiinflamatorios. La fiebre deshidrata a los pacientes y dependiendo del órgano afectado puede incluso la infección producir desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces necesitamos rehidratar a los pacientes, bajar la fiebre. Van a ver en hospitales, lo primero que se usa son medios físicos siempre. Los medios físicos significa descubrirlo al paciente, utilizar paños húmedos en alcohol y agua. Entonces se mezcla agua con alcohol y se exprime el trapito y se va poniendo al todas las enfermeras hacen esto. Y normalmente suelen resolver el problema de la fiebre. Si no baja con medios físicos, recién se usan antipiréticos. Y se usan con precaución para no tener que enmascarar fracasos terapéuticos. Entonces el tratamiento circulatorio, líquidos, electrolitos y manejo de la fiebre. Eh, el aislamiento va a depender del diagnóstico clínico. Esto es cuando hay riesgo epidemiológico. El riesgo epidemiológico es la probabilidad de que a través de las gotitas de fluye se pueda contaminar o se pueda contagiar a las personas que están junto al paciente. En algún tipo de meningitis existe esta probabilidad y se producen epidemias en universidades, en cuarteles, en conventos, en lugares donde hay mucha gente que está cercana. Y al hablar, las gotitas de flujo pues van de un lado a otro y se acaban con una epidemia de meningitis meningocócica. Entonces a estos pacientes se los aíslan. ¿Han visto ustedes con el COVID, que es un virus? Aislamiento. Mucha gente ha fallecido, ha muerto, aislados, en soledad, sin familia. No sé. Esto es para evitar que otra gente caiga enferma. Bien. Entonces, hay que siempre intentar diferenciar una colonización de una infección. Ya les he mencionado algo de las colonizaciones. La colonización son comensales, bacterias que se multiplican rápidamente, pero no son patógenas. Haces un parcial de orina, pides a un paciente y te reportan abundantes bacterias. Y le preguntas al paciente si tiene molestias, no tiene ninguna. Eso no es infección, no vayas a tratar colonizaciones. Hay que tratar las infecciones, no las colonizaciones.
En algunos casos hay que tomar muestras para cultivo, no siempre, ¿no? Y administrar la primera dosis lo más rápido posible en los casos agudos donde existe compromiso sistémico. No se olviden que por cada hora de demora, 8% de mortalidad que se incrementa, ¿no? Bien, y siempre hay que evaluar. El paciente debe estar febril a las 72 horas. Para hacer un uso apropiado de los antibióticos, entonces, chicos, hay que conocer el antibiótico en cuanto a su farmacodinámica, farmacocinética, efectos adversos y buscar evidencia clínica de sus beneficios terapéuticos. Cuando tú no consideras estos aspectos, pues te vas a equivocar y vas a tener fracasos terapéuticos, bacterias resistentes y vas a producir daño económico y a veces biológico y muerte al paciente. En cuanto a los posibles, eh, a las posibles terapias antimicrobianas, van a ustedes escuchar con mucha frecuencia hablar de antibiótico terapia profiláctica, preventiva, empírica y definitiva. ¿Qué diferencia hay entre la profiláctica y la preventiva? La profiláctica es cuando todavía no ha tenido contacto el paciente con la bacteria. Vas a viajar al Chapare, pues te vamos a dar un antibiótico para que no te dé malaria. Te vamos a dar un tratamiento de manera profiláctica. La preventiva es cuando ya sabemos que tienes la bacteria y vamos a abortar la infección. Has estado hablando de un paciente con meningitis y era una meningitis meningocócica, pues el meningococo está en tu garganta y se está proliferando y cualquier rato vas a hacer una meningitis. Profiláctica hubiera sido si es que te doy antes de que veas al paciente, pero ya tienes la bacteria, entonces eso se llama preventiva. Estamos preveniendo que hagas, vamos a abortar una infección. La empírica es lo que estoy hablando. Vamos a dar control inicial de la infección, sin saber exactamente qué bacteria es, pero vamos a tener una idea en función a los criterios estos pilar clínico, epidemiológico y bacteriológico. Y el tratamiento definitivo, pues cuando ya sé qué bacteria es y a qué es sensible y doy el antibiótico adecuado para matar esa bacteria. Estos son signos, estos son datos que son alarmantes. La OMS reporta de que casi la mitad, el 50% de los antibióticos son usados de manera inapropiada. Imagínense eso. De 10 recetas de antibióticos, la mitad, 5 son. Hay alguna violación de alguna de las Ds, de las 5 Ds. O sea, han elegido mal el fármaco, la dosis, la vía, la duración, algo se ha hecho mal. Las más de las veces no hay infección. En esta época, especialmente, la mayor parte de la gente, los estudiantes van al seguro. Van con cuadros parecidos al que yo tengo, una faringitis. ¿Y qué van a exigir? Antibiótico. ¿Por qué van a pedir antibióticos si el problema es viral? Cuando es viral, no hay necesidad de usar antibiótico. No hay infección bacteriana. Algunos profilaxis. Mira, está mejor te daremos acitromicina por si se contamina. Tampoco, pues.
Creo que ya ha llegado el límite de mis cuerdas vocales, pero creo que ya acá. Ah, no, ya. Miran los efectos que tiene el uso inapropiado. Si tú prescribes de manera inapropiada, vas a producir daños al paciente, biológicamente y económicamente. Vas a exponerlo a efectos adversos, a toxicidad, a sobreinfecciones, a resistencia y a un incremento de mortalidad. Y en cuanto a costo, pues vas a tener que manejar las complicaciones que has ocasionado, va a permanecer más tiempo en hospitales, va a tener que pagar sus antibióticos que no necesitaban, y si había alguna bacteria, algún patógeno por ahí, pues ya va a conocer el antibiótico, va a desarrollar resistencia y si en algún momento se vuelve patógeno, tu antibiótico ya no va a servir para nada. Bien. Estas son normalmente las reacciones adversas a los antibióticos. Van a ver, la mayor parte de los antibióticos están asociados a este tipo de daño. Daño a nivel ocular, sobreinfecciones en el aparato respiratorio sobre todo, reacciones dermatológicas, erupciones, etcétera, reacciones alérgicas, daño renal, afecciones gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal, flatulencia, bla, 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 náusea, vómito y alteraciones en la médula ósea. Hay antibióticos que producen aplasia medular y muerte irreversible del paciente. Y superinfecciones, sobre todo a nivel de las vías urinarias. Bien, entonces, yo creo que aquí la voy a parar ya. Ya no estoy pudiendo hablar casi nada. Este slide más. Voy a hablar y ahí la paramos para la próxima clase. Las causas comunes del fracaso terapéutico dependen, pues, no solo de aspectos del huésped, sino del antibiótico y de las bacterias. Muchas veces damos tratamientos y no responden el paciente. Entonces ahí es donde hay que preguntarnos qué pasa. Las defensas disminuidas, ¿hay algún absceso ahí? Si no drenas el absceso, no se cura. Los antibióticos no entran ahí. Puede haber un cuerpo extraño que esté infectado, el antibiótico tampoco entra ahí. Si hay tejidos muertos, secuestrados, tampoco vas a poder curar. Y depende pues del sitio de infección. Muchas veces creemos que el antibiótico entra a todo lado, pues no, lee bien. Si el paciente está con una artritis séptica, entonces ve que antibióticos entran a una articulación para que uses y además qué bacteria posiblemente esté implicada en esto. Hay enfermedades monocócicas diseminadas que producen unas artritis sépticas tremendas. Hay que saber qué antibiótico vas a usar para que entre hasta ahí, pues. Entonces, una de las causas comunes para el fracaso son temas asociados al huésped. Otras asociadas al fármaco inapropiado, dosis inapropiada, esto que hemos hablado. Y en cuanto al patógeno, que sea resistente sobre infecciones o que el bicho tenga un ciclo de vida muy complejo. Algo excepcional es que haya doble infección desde el inicio. Normalmente hay una sola infección, es una bacteria la que está, pero excepcionalmente hay pues estos casos en que hay más de una bacteria. Y puede ser una de las causas para el fracaso terapéutico. Bien, ahí termino. Listo, chicos. Entonces, el mañana no va a haber clases, creo, es feriado. Nos vamos a ver el próximo martes, ¿ya? Y disculpen por la tos y por toques, pero no podía, no puedo, estoy pues un poco delicado. Ya,
Buen fin de semana y nos vemos el martes. Gracias, doctor. Hasta luego.